Tras la muerte de Lovecraft, algunos de sus admiradores y amigos más allegados quedaron sumamente consternados. Pese a su mezquina personalidad, que no era más que pura apariencia, el solitario de Providence contaba con una gran cantidad de discípulos, si les podríamos llamar así, que de una u otra forma experimentaron aquella fiebre tentacular que les hacía tener delirios sobre civilizaciones antiguas y entidades corrompidas. Varios de estos aprendices son sumamente reconocidos actualmente, entre quienes me gustaría destacar a Robert Bloch, Robert E. Howard, Clark Ashton Smith, recordemos que fue Lovecraft quien lo invitó a su círculo, August Derleth, entre tantos otros que me reservo para no sonar pretencioso. Es cierto que todos y cada uno de ellos lograron su posición actual gracias también a sus propios méritos, pero supongo que no está de más recordar que fue Lovecraft quien los unió desde un comienzo. He nombrado, si han tenido la precaución de notarlo, a August Derleth al final de mi rápido conteo por una razón muy especial, y es que sin Derleth no existirían los mitos de Cthulhu como actualmente los conocemos. Pero Conde, espera un momento, ¿a qué te refieres con los mitos de Cthulhu? ¿Derleth? ¿Y Lovecraft qué? ¿Qué hay con él? Es cierto que Lovecraft fue el inteligente escritor que ideó todas las narraciones, temáticas y filosofías que hemos venido revisando desde la parte segunda hasta la parte séptima. Sin embargo, supongo que es importante aclarar, para los menos versados en el tema, que Lovecraft jamás se preocupó por darle un orden estructurado que las posicionara a la altura de otros universos fantásticos, como es el caso de Tolkien. Esa labor la llevó a cabo Derleth, y a esa distribución en la actualidad se lo conoce como los mitos de Cthulhu, aunque claro, he de resaltar que se dejaron fuera varios elementos importantes de lo Lovecraftiano, como las odas hacia el Imperio Británico, el estilo barroco, entre otras cosas. Fue Derleth que, movido por la admiración que sentía hacia todas estas aberrantes criaturas, se aventuró hasta los confines más turbios de Providence con tal de encontrar todos los cuentos realizados por su difunto amigo. Fue Derleth que, gracias a su amor por las letras, no dudó en invertir sus ahorros para fundar la Arkham House, y fue Derleth que, con tal de que Lovecraft no quedase en el olvido, imprimió tomo tras tomo de horror cósmico. Sé que muchos van a pensar que estoy retratando a este individuo como una suerte de paladín santificado y que nada de lo que hizo estuvo manchado por negras aguas, ¿cierto? La verdad es que no me detendré a explicar este apartado, ya que no es el lugar o el momento adecuados. No obstante, evocaré sutilmente, para aquellos que tuvieron la precaución de ver mi reseña de Mares Tenebrosos, el pequeño altercado que tuvo con Robert Barlow, que supongo que no fue en el primero ni el último de esta condición. Derleth leyó muchas de las obras de Lovecraft antes de que éstas se dieran a conocer públicamente, llegando incluso a decirle que eran malas composiciones y que carecían de valor literario. Ni siquiera yo mismo me esperaba este acontecimiento cuando me lo leía en las biografías, pues creí, y sigo creyendo, que Derleth era un ciego admirador de Lovecraft. Empero, al momento de hacer esta reseña, me encuentro reflexionando a profundidad, y supongo que ese ojo crítico era el ingrediente que tanto le hacía falta a esta fórmula. Resulta bastante obvio que la Arkham House no podía sobrevivir enteramente de lo que hizo o no hizo Lovecraft, siendo este el momento preciso en donde antologías como Cthulhu, una celebración de los mitos, hacen su aparición. Llamada originalmente Tales of the Cthulhu Mythos, fue impresa en el año de 1990 por parte de James Turner, mejor conocido como Jim Turner para los amigos, siendo esta persona el editor en jefe de la Arkham House tras la muerte de Derleth, para después dejarla y fundar la Golden Griffon Press. Turner también es conocido por haber estado a cargo de la famosa antología Cthulhu 2000, reimpresa más tarde por Del Rey Books, en donde aparecen algunos autores ya conocidos por nosotros como Thomas Ligotti y Poppy Z. Bright. Quien quiera y pueda conseguirla, les comento que fue impresa en nuestro idioma por la Factoría de Ideas en los años 2003 y 2015. Fue gracias a James Turner en donde aprendí la evolución que la literatura de Lovecraft tuvo, comenzando desde el horror más tradicional hasta una suerte de ciencia ficción,
o fantasía especulativa, como le dice Jesús Orseloy en un libro que editó para Ediciones Cátedra. El hecho me resulta bastante curioso, puesto que nunca lo había concebido de esta manera. Ahora bien, respecto a las ediciones al castellano, comentaré que Valdemar las ha trabajado de una manera algo curiosa, puesto que tenemos dos presentaciones habituales, la de Gótica y la del Club de Diógenes. Sin embargo, pasa algo raro con esta última, debido a que fue fragmentada en dos tomos de manera independiente que bautizaron como Cuentos de los mitos de Cthulhu, Los Orígenes, volumen 1, y Cuentos de los mitos de Cthulhu, El Legado, volumen 2. Además de que estas sí poseen su nombre original, traducido obviamente, me hace un poco de gracia los subtítulos que utilizaron al más puro estilo de las películas de los años 80, Los Orígenes, El Legado. Ya solamente faltaba que emplearan los de La Venganza, El Regreso, más Cthulhu que nunca. Por mucho que me esté burlando de este aspecto, déjenme decirles que pierde bastante el chiste cuando nos damos cuenta que esta separación está ahí para que seamos capaces de entender mejor la naturaleza de los mitos de Cthulhu, puesto que al menos yo, el conde, o sea Francisco Negrete, podría clasificarlos en dos grandes tipos: aquellos que fueron escritos por su círculo de amigos y personas que convivieron con él, ya sea de manera presencial o epistolar, y los que intentaron aportar algo a dicho universo a manera de homenaje, pero que nunca convivieron directamente con el maestro. Este último rasgo hace que mi teoría sobre que el universo de Sherlock Holmes, excluyendo el canon de Conan Doyle y los mitos de Cthulhu, se parecen más de lo que creemos, puesto que son los mismos fans y escritores aficionados los que los mantienen vivos. Sin más preámbulos, veamos de qué tratan algunas de las historias contenidas aquí. Alerta de spoilers. El libro abre con la llamada de Cthulhu como punto de partida para que seamos capaces de ver por nosotros mismos la dichosa evolución de la que les hablé. En esta narrativa conoceremos el testimonio de Francis Thurston, que tras la muerte de su tío, un académico, encuentra unas extrañas notas y una escultura en bajo relieve que detalla a una criatura mitad dragón, mitad pulpo. Tras mucho investigar el legado de su tío, Francis da con el singular Wilcox, un joven artista que ha tallado, bajo el influjo de sus pesadillas, una estatuilla muy similar al engendro del bajorrelieve. Así pues, a raíz de este enredoso asunto, comienza una aventura cargada de misterio e intriga que involucra cultos secretos, a los grandes antiguos, la experiencia terrorífica y ominosa de unos marineros y una fúnebre figura ciclópea que se alza en medio de las aguas del Océano Pacífico. Seguidamente contamos con El Retorno del Brujo, de Clark Ashton Smith, un relato que intenta explicar qué es lo que pasaría si tuviéramos en nuestras manos una versión árabe del Necronomicon, es decir, aquella creada antes de la versión latina de Olaus. Y es que en este relato conoceremos al desdichado señor Ochtel, un empleado que gracias a sus conocimientos en la lengua árabe es contratado por un tal John Kirby para traducir el libro. Al cabo de leer los avances de su trabajo, la desgracia caería sobre estos dos hombres. No reseñaré Obo-Zotla porque ya hablé de él en mi vídeo de Clark Ashton Smith durante la etapa inmadura del canal, y tampoco mencionaré La Piedra Negra de Robert E. Howard, ya que lo haré cuando reseñe el libro de los gusanos de la tierra y otros relatos de horror sobrenatural, puesto que viene ahí mismo. Aún así, comunico que ambos son cuentos geniales, que leerlos representa un gran deleite. De cualquier modo, no puedo dejar afuera Los perros de Tíndalos y Los devoradores del espacio, de Frank Belknap Long Jr., dos narraciones que me encantaron muchísimo y que respetan gran parte de lo Lovecraftiano al emplear el atributo del misterio que Lovecraft, Smith y Howard establecieron. En el primero conoceremos la tétrica aventura de dos amigos, posiblemente encarnaciones de Frank y Lovecraft, que tienen que lidiar con los perros de Tíndalos, una especie de seres casi místicos que dan caza a todas las formas de vida que, por algún motivo, hayan violado las leyes que rigen la dimensión del tiempo. Me habría encantado que Francisco Torres Oliver hubiese mantenido intacto el nombre original de estas criaturas, es decir, los sabuesos de Tíndalos, debido a que va más
con sus roles de acechadores. En el segundo cuento se nos habla de una suerte de seres extraterrestres sin forma que disfrutan de comer cerebros humanos valiéndose de su constitución poco sólida. De los dos relatos, este es el más frenético y aterrador, sin mencionar que se nota cierta influencia religiosa, lo que a mi gusto le brinda un extra porque me encanta que se mezclen estas premisas con el horror. Resulta desagradable, como ya comenté en el vídeo de los archivos del Dr. Giselius, que Frank Belknap Long se mofe de los clichés de la Ghost History victoriana dentro de estos cuentos porque varios de los mitos de Cthulhu cojean de la misma pierna, y esto lo diré en breve. Algo que no puedo dejar de admirar es la inclusión de la didáctica matemática para sustentar los argumentos narrativos. No he tenido la oportunidad de leer algo más de este escritor, sin embargo, dudo hacerlo en el futuro, porque no me lo han recomendado muy bien. Posiblemente eso sea por la poca recepción que le tengo a Derleth, Block y Ramsey Campbell. Ahora que me he atrevido a mencionar a esta trinidad maldita, creo que intentaré resumir el resto de las narrativas del libro abordándolas a partir de mi experiencia con otros sujetos. Esto también lo hago por motivos de duración del vídeo y porque veo que no existe la necesidad de gastar tanta saliva en ellos. Si bien no soy capaz de detallar algunos de los defectos de Derleth como editor y difusor de la literatura, sí que lo puedo hacer en su faceta de escritor. Pues, a pesar de que me leí hace relativamente poco este libro, y lo pueden constatar en el podcast de Año Nuevo, le es imposible a mi memoria selectiva recordar los cuentos de El Morador de la Oscuridad y Al Otro Lado del Umbral. Me parecieron historias soporíferas que intentaban ser misteriosas pero que no daban el ancho, y que, para denominarse como parte de los mitos de Cthulhu, mencionaban a las bestias, los lugares o al propio Necronomicon por mero compromiso. He llegado a pensar que Derleth es de esos escritores que tienen a Lovecraft en un pedestal y que únicamente terminan copiando de él lo malo y no lo bueno. Lo mismo me pasó con Edición Fría de Ramsey Campbell, y ya ni mencionar la enorme decepción que me llevé con Fritz Leiber y su detestable El Terror de las Profundidades. Y enfatizo lo de decepción porque, como recordarán en el vídeo sobre las vampiras, mencioné que me había encantado su genial cuento de La chica de los ojos hambrientos. El de Mi barca, de Johanna Ross, no me dio miedo en lo absoluto, y el descubrimiento de la zona górica de Richard A. Lupov me causó dolor de estómago. Si se fijan, todos se van a los extremos, unos por intentar copiar a Lovecraft de manera errónea y otros por hacer cuentos a su propio estilo y que nada tienen que ver con el horror cósmico. Una cosa por la que este tomo vale mucho la pena es por los cuentos de El vampiro estelar, El morador de las tinieblas, La sombra que huyó del Chapitel y Jerusalem's Lot, no confundir con la novela. Y es que los tres primeros cuentos se centran en la divertida anécdota que ya todos conocemos. Robert Bloch le pide permiso a Lovecraft para incluirlo en El vampiro estelar, en donde lo asesina de una forma brutal, y luego Lovecraft hace lo mismo en El morador de las tinieblas. Al principio uno piensa y exclama: ¿eso querías, maldito Robert Bloch? ¡Tómala! Pero luego cuando ves que Bloch vuelve a hacer lo mismo en La sombra que huyó del Chapitel, dices: bueno, pues la cosa empieza a perder gracia, ¿no? Aunque claro, esta es mi pesimista y enojona opinión. Si quieren escuchar otra versión, les recomiendo el artículo de mi amigo José Ángel Conde que publicó en los sitios de Caosfera y Círculo de Lovecraft. ¿Y Jerusalem's Lot? ¿Qué tiene que ver Stephen King en todo esto? Pues resulta que, tal y como vimos en el vídeo de vampiras, en el pueblo a menudo ocurren cosas inexplicables y terribles. Esta vez le tocó a los mitos de Cthulhu. Tan solo para resumir, diré que la relación de esta narrativa con todo el asunto es que se hace la mención del libro de Vermis Mysteries, y que todo gira en torno a él. El cuento no me desagradó del todo, ya que de lo contrario, no tendría problemas para acordarme de él, ¿verdad? En definitiva, Cthulhu, una celebración de los mitos, es un libro en el que, si bien existen bastantes narraciones que se quedan cortas en comparación con otras incluidas aquí mismo, creo que su compra vale la pena en el supuesto caso de que lo quieran para consulta tal y como yo lo he hecho, y en el caso de que lo deseen para pasar un rato recreativo,
Supongo que eso dependerá más bien sobre qué tipo de gustos literarios posean. A fin de cuentas, ustedes son quienes deciden. ¿Con qué? Con el dinero. Amigos, eso ha sido todo por el momento. No sé qué iba a decir ahora, pero bueno, eso ha sido todo por el momento. Créanme que ha sido un placer estar aquí con ustedes. Nos vemos en la parte 9 y hasta la próxima.